20 minutos pasan de las 11 de la mañana, continuamos en el matinal y llega el momento de Curiosity, de hablar de ciencia, pero ciencia para que ustedes la entiendan. Ciencia aplicada a la vida cotidiana y para ello contamos con la ayuda inestimable de María José Moreno. María José, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, encantada de estar aquí. Y además vamos a hablar hoy de matemáticas, pero no se asusten, que ya les decimos que son matemáticas aplicadas, María José, a la vida normal, a la vida cotidiana, a ir al supermercado, a hacer la compra, a las cuentas de casa, a todo ese tipo de cosas. Sí, ¿no? Vamos a hablar de matemáticas, de esa ciencia, como dices, que a lo mejor es la ciencia por excelencia, ¿no? Y muchos aquí se enfadarán conmigo por haber hecho este comentario, pero sí que es verdad que las matemáticas están en todas las demás ramas de la ciencia, se utilizan muchísimo pues, para investigar, para seguir avanzando, están además en nuestra vida diaria y en la naturaleza. Y de todo esto vamos a hablar hoy con Luis Alías, que es catedrático de Geometría y Topología de la Universidad de Murcia y que nos acompaña en el estudio. Muy buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días, muchas gracias. Luis, buenos días. Buenos días. Bueno, aquí tenemos a un matemático en estado puro. No sabemos si tiene cara, si los matemáticos tienen esta cara así como de profundidad, ¿no? De carga profunda, de estar siempre en la mente ahí haciendo cálculos y cosas, o eso es una leyenda urbana, Luis. Somos gente seria, los matemáticos somos gente seria. Sí. Luis, vamos a hablar del trabajo de investigación que desarrolla él. Ha ingresado hace poco como académico numerario de la Academia de Ciencias de la región de Murcia. Ajá. Hay que decir que las academias son como pues las instituciones ya como el máximo rango que se puede alcanzar como científico, después del de catedrático, que es dentro de la carrera investigadora el rango más alto. Pues Luis Alías es académico numerario de la Academia de Ciencias de la región de Murcia, a la que ingresó hace unas semanas y en la que hizo un discurso pues sobre sus líneas de investigación, así que yo le invito a que nos cuente brevemente a qué se dedica en su día a día en ese trabajo de matemático en la Universidad de Murcia. Bueno, pues la línea en la que yo trabajo es una línea que se marca dentro del campo de la geometría diferencial. La geometría diferencial es la aplicación del cálculo diferencial, que es todo el mundo se acuerda un poquito de las derivadas y las integrales, sí. Pues es aplicar eso al estudio de la geometría, para estudiar la forma de, por ejemplo, de las curvas y de las superficies en el espacio, en lo más sencillo sería en el espacio en el que nosotros vivimos. El espacio que nosotros vivimos le llamamos el espacio euclídeo, en honor a Euclides, y es un espacio tridimensional en donde podemos observar objetos bidimensionales, que son las superficies, o objetos unidimensionales, que son las curvas, que vienen a simbolizar un poco la trayectoria de un móvil. Entonces, el estudio de la aplicación del cálculo para el estudio de la geometría de esos cuerpos es lo que se llama la geometría diferencial. ¿Y cuál es el objetivo de eso? Porque entiendo que eso tiene un objetivo final, que es aplicarlo a algo para entender otra cosa. No necesariamente, es decir, muchas veces en matemáticas, una teoría matemática no tiene por qué tener una aplicación directa a algo. Vale. Y a lo largo de la historia de las matemáticas tenemos ejemplos, por ejemplo, dentro mismo de la geometría diferencial, como teorías matemáticas que se han desarrollado, a lo mejor, simplemente por el placer de hacer matemáticas. Muchas veces la matemática tiene un componente casi artístico, en el sentido de que el artista, ¿cuál es la utilidad de un cuadro? Pues muchas veces ocurre lo mismo. Puede haber un interés puramente, si quieres, artístico de desarrollar una teoría y luego resulta, de momento sin buscar una aplicabilidad directa. Pero luego resulta que a lo mejor años más tarde esa teoría que se ha desarrollado desde un punto de vista puramente teórico resulta ser la clave para aplicarlo a algo realmente práctico. Entonces, en matemáticas eso ocurre muchas veces y está lleno de ejemplos. Lo que sí, Tati, este trabajo que desarrolla Luis con su grupo de investigación le sirve para hacer afirmaciones como, por ejemplo, que la línea más cercana entre dos puntos no es la línea recta. Pues nos ha matado, porque toda la vida estamos estudiando eso y ahora resulta que no, y los que somos de letras puras o casi puras, pues nos hace un lío, porque para una cosa que sabíamos... No, pero vamos a ver, eso lo vas a entender muy bien, porque tú, por ejemplo... A ver, la línea, el camino más corto entre dos puntos es la línea recta, ¿sí? Cuando puedes moverte por la línea recta. Ah, vale. Pero, por ejemplo, tú imagínate que vamos a hacer un ejercicio, digamos, mental y vamos a imaginarnos que somos individuos bidimensionales, sí. Que vivimos sobre una superficie, por ejemplo, sobre la superficie de una pelota de fútbol. Sí. Y tú estás aquí y yo estoy aquí. Si tú quieres venir a verme, tú no puedes ir por la línea recta, porque tu mundo es la superficie del balón. Tú tienes que desplazarte sobre la superficie del balón. Ajá. Sobre la superficie del balón no hay líneas rectas. Entonces, en ese caso, ¿cuál es el camino más corto entre estos dos puntos en la superficie del balón?
Pues es lo que llamamos un meridiano. Y de hecho eso es lo que se aplica en la navegación, porque realmente la Tierra modelizando sería una esfera. Nosotros cuando nos desplazamos por la Tierra no vamos en línea recta, cuando vamos sobre la superficie de la Tierra, porque es curvada. Entonces, en el contexto geométrico de la geometría diferencial, el camino que une dos puntos, el camino más corto que une dos puntos, es lo que se llama una línea geodésica, que no tiene por qué ser una línea recta. A veces es una línea recta cuando la superficie sobre la que me desplazo contiene líneas rectas. No hace falta que sea recta ella, contiene. Por ejemplo, si vivo en la superficie de un cilindro, en un cilindro sí contiene líneas rectas. Pero si vivo en superficies en donde no hay líneas rectas, como en una esfera, tengo que desplazarme a través de meridianos. Y eso se llaman las geodésicas, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí viene la afirmación de que muchas veces el camino más corto entre dos puntos no es la línea recta. Es la línea recta cuando la puedo utilizar. Y además todas estas líneas de investigación les han servido también para que su grupo, el grupo de Geometría Diferencial y Convexa, sea seleccionado como uno de los grupos de excelencia investigadora de la región de Murcia por la Fundación Séneca. Hay solamente 24, uno de ellos es este grupo, precisamente seleccionado por la importancia de sus líneas de investigación, que como decía Luis, en algunos casos son líneas básicas, pero que nos permiten seguir avanzando, como veremos ahora con algunos ejemplos, en el día a día de la vida y en seguir avanzando la tecnología, nuestro día a día, pues que podamos seguir avanzando en la ciencia. En eso ayudan muchas de las líneas de investigación que desarrolla Luis junto con otra compañera, que es la segunda investigadora principal, y que tenéis algunas líneas de verdad muy potentes. Sí, nuestro grupo de investigación se llama Geometría Diferencial y Convexa, tiene dos grandes bloques, lo que es la geometría diferencial, que digamos que es donde trabajo yo, y la geometría convexa, que es la aplicación del análisis convexo también para el estudio de problemas geométricos. Esta línea es desarrollada principalmente por María Ángeles Hernández Cifre, que es la segunda investigadora principal del proyecto, y bueno, en el grupo somos digamos el nexo del grupo. Aquí en Murcia somos en torno a unos 10-12 investigadores, contando profesores, investigadora Ramón y Cajal, becarios de investigación, gente que está haciendo la tesis. Es un grupo muy dinámico, y nosotros lo que desarrollamos es una investigación básica dentro de lo que es la matemática pura. Pero como comenta María José, esto no quiere decir que esto no sirva para nada, porque a mí me gusta poner el ejemplo de que la matemática, primero no me gusta distinguir entre matemática pura y matemática aplicada, porque realmente lo que hoy es puro mañana puede ser aplicado. Lo importante es que sea una matemática de calidad, que se mida por unos parámetros de calidad a nivel internacional, y eso es la manera de medir eso es la repercusión que tiene el tipo de trabajo que hacemos. Esa repercusión pues se publica en revistas de alcance internacional, de reconocido prestigio dentro de nuestro campo, digamos, y es lo que le da solvencia a la investigación que hacemos. El que sea aplicado o no, pues muchas veces con el tiempo vendrá, ¿de acuerdo? Por ejemplo, como comenta María José, me gusta poner el ejemplo dentro del campo que yo trabajo de la geometría diferencial. Pues uno de los padres de la geometría diferencial fue un alemán llamado Bernhard Riemann, fue alumno de Gauss, que en la segunda mitad del siglo XIX sentó las bases de lo que hoy se llama la geometría riemanniana, en honor suyo. Esas bases, digamos, fueron, hablando, digamos, muy intuitivamente, lo que él hizo fue extender a espacios de dimensión arbitrariamente grande toda la teoría que anteriormente había desarrollado Gauss. Gauss fue otro de los fundadores de la geometría diferencial, se encargó fundamentalmente del estudio de la geometría de curvas y superficies en este espacio tridimensional que hemos estado hablando. Pero posteriormente Riemann se dio cuenta que en realidad no hacía falta restringirse a este mundo tridimensional. Eso es una imposición que viene de nuestra propia naturaleza física, de ser nosotros mismos seres tridimensionales. Entonces se dio cuenta que era posible desarrollar toda esa teoría en espacios de dimensión arbitraria, dimensión 4, 5, 6, 7, 8, n, que es lo que hacemos los matemáticos, ponemos una letra, y desarrolló toda esa teoría, introdujo el concepto de curvatura, que es la curvatura en espacios de dimensión arbitraria, desde el punto de vista puramente matemático, sin más pretensiones. Pues 50 años más tarde, Einstein, cuando está formulando su teoría de la relatividad, descubre que justamente la herramienta matemática que necesita para desarrollar su teoría es justamente esa teoría que se había desarrollado 50 años antes sin pensar en que eso se podía utilizar. Entonces,
Es un poco, lo importante es hacer una investigación de calidad y el tiempo irá diciendo dónde... Y luego además pues vemos las matemáticas en la naturaleza, las vemos cuando vamos a sacar dinero del banco. Exacto. En todo esto influye. En todo esto hay, por ejemplo, otro ejemplo que todo el mundo entiende. Todos nos acordamos lo que son los números primos, ¿verdad? Números que solamente son divisibles entre uno y ellos mismos. Mi chiquillo pequeño que está en cuarto de primaria está justamente ahora estudiando los números primos. Pues bien, si nos acordamos los criterios de divisibilidad, cuando un número es divisible por 3, cuando un número es divisible por 11, todo eso, que lo hemos estudiado en la escuela. ¿Y eso para qué sirve? Pues, eso digo yo, ¿para qué sirve? Pues eso sirve para que cuando tú estás enviando, por ejemplo, un mensaje por Internet, ese mensaje llegue bien a su sitio y solamente lo pueda leer la persona a la que tú quieres que lo lea. O cuando tú estás pagando, por ejemplo, haciendo un pago seguro por Internet, utilizando tu tarjeta de crédito y estás metiendo los números de tu tarjeta de crédito, puedas estar segura de que cuando le das al botón, nadie, solamente la persona que va a recibir eso es la única que puede descifrar el número de tu tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque eso se basa en lo que se llama la criptografía. La criptografía consiste en codificar la información de tal manera que se transmita de manera segura. Y uno de las bases de la criptografía está justamente en los números primos. La última, Luis, que nos tenemos que ir a la agenda científica para ser matemático, para todo esto, porque nosotros lo hacemos de una forma mecánica, pero eso hay alguien antes con una mente como la tuya que ha sido capaz de hacerlo, sino de que hay que tener una mente especial, no todo el mundo sirve. Bueno, hay que nacer. Hay que nacer, ¿verdad? Pero también el matemático también se hace, digamos. Hay que tener una cierta predisposición, es cierto. Pero también es cierto que hay que aprender, hay que estudiar y hay que trabajar mucho. O sea, uno no nace sabiendo todo. Que no te pones así por ciencia infusa, te salen las cosas, ni te pones en la pizarra como un loco a escribir fórmulas matemáticas, que todos hemos visto una mente maravillosa. Madre mía, pero la formación es muy importante, es muy importante, pero es cierto que... ¿Y tiene futuro ser matemático? Por supuesto. ¿Se puede vivir de las matemáticas? Por supuesto. Es una de las carreras con más necesidades, porque hay muy pocos matemáticos, entonces hay muchísima demanda. No tiene desempleo y tiene muchas salidas, porque precisamente tenemos una mente muy cuadriculada que nos permite razonar a lo mejor de una manera diferente a otras personas. Entonces podemos abordar la resolución de un problema con perspectivas que a lo mejor no se te habrían ocurrido. Y ahí es donde el papel del matemático, y hoy en día los matemáticos se están abriendo camino, ya no solamente en los campos tradicionales de la enseñanza y la investigación, sino en la empresa, por supuesto en el mundo de las finanzas, en la informática. Luis Elías, muchísimas gracias por intentar abrirnos un poquito más la mente. Seguro que lo has conseguido en algunos casos, en otros cuesta un poquito más. Muchísimas gracias, enhorabuena por ese ingreso en la academia y nos vemos más adelante, que nos cuentes más cosas, que es muy interesante. Además es que estamos empezando a entenderlo y eso nos da mucha alegría, es un profesor estupendo. Gracias, Luis. María José Moreno, que nos vamos a la agenda científica. Vamos a ver la agenda, que todos atentos, que no se pierdan ni un evento esta semana. Ahí la tiene.